Vamos a empezar leyendo un texto, hermano, en Filipenses 3, versículo 1. El tema que vamos a tratar es un tema que ya nosotros hemos estudiado acá en la localidad, lo hemos conocido, pero resulta y pasa que los apóstoles nos muestran algo por la palabra, que hay veces nosotros necesitamos estudiar un tema muchas veces por causa de nuestra limitada conciencia, nuestros limitados pensamientos, nuestra limitada mente. Hay un libro que no es un libro bíblico, sino que es un libro que escribió un hermano, creo que se llama César Vidal, y se llama El Testamento del Pescador. Y en el Testamento del Pescador, César Vidal, eso es como una especie de novela, pero es una novela que utiliza personajes de la Biblia. Utiliza a Pedro, utiliza a Marcos, utiliza la vida de ellos en el primer siglo. Y en estos momentos yo recuerdo que cuando cogieron a Pedro, los romanos en su tiempo, en ese libro, él está diciendo que le estaban indagando acerca de Jesús y le estaban haciendo unas preguntas puntuales acerca del Señor. Y Pedro estaba con Marcos, porque la historia, no la escritura, la historia, enseña que Marcos era el escriba de Pedro. El Evangelio de Marcos, la historia dice que fue Pedro el que lo dictó y Marcos, como era escriba, lo copió. Entonces cuenta César Vidal en esta novela, en este libro, que le hicieron una pregunta a Pedro, pero Pedro fue a contar la historia de Jesús y no llegó al punto que le estaban diciendo. Entonces dicen que un soldado lo abofeteó y le dijeron que fuera al grano. Entonces Marcos dijo, ya él iba a llegar al punto que tú estabas preguntando. Estamos parafraseando. ¿Qué quiere decir? Que tanto en vez los apóstoles repetían siempre la misma historia. Y ya Marcos, de tanto escuchar lo que pasaba, ya sabía que seguía, ya sabía el punto donde iba a llegar. Bueno, eso es un libro, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. La palabra dice en Filipenses 3, versículo 1. Por tanto, hermanos míos, regocijaos en el Señor. El escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto, y para vosotros es que es más seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, los apóstoles al principio, cuando estaban haciendo la obra apostólica, muchas veces repetían las mismas cosas a los hermanos. Y la escritura está diciendo, el apóstol por el Espíritu, que a él no le era molesto, pero que para nosotros, los discípulos, era ¿qué? Seguro, ¿sí? Porque nos afirmábamos en las cosas que ya habíamos oído. Cuando nosotros leemos la salida de Pablo y Bernabé, la salida apostólica que tuvieron en Hechos 13, lo que hacían ellos, cuando tú miran, era confirmando la fe de los hermanos, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hacemos con la misma palabra es que nos confirmamos en la fe. Vamos a ir a Génesis 2.7, ya entonces leyendo este asunto, vamos a leer Génesis 2.7 y vamos a empezar leyendo unos textos en Génesis para poder entrar propiamente al tema que ya nosotros hemos conocido y que ya hemos estudiado, pero vamos nuevamente a darle un repaso, hermano. Porque hemos tenido en el sentir, en el corazón, de tratar este tema. Porque hemos visto que, como lo dijimos ahorita, ha habido mucha disputa en la historia de la iglesia sobre este tema. Porque unos dicen que sí debe ser, otros dicen que no debe ser. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la palabra. Hay un hermano que nos dio mucha luz sobre este tema y fue el hermano Washmani. Él tiene un libro, creo que se llama Consejos para la Vida Cristiana, no estoy seguro. Y en un fragmento él habla acerca de este tema y nos dio bastante luz acerca del tema. Génesis 2.7, mire cómo dice. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nechemá Ayin, alientos de vida. Y fue el hombre un nefes hayá, un ser viviente. Y dijo Yahvé Elohim. Saltemos al versículo 18, 2.18. Y dijo Yahvé Elohim. Primero vimos la formación del hombre, ¿cierto? Del polvo de la tierra, de la dama. Y el versículo 18 dice, y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudadora idónea para él, o ayudadora adecuada. Saltemos al versículo 22. Entonces vemos el primero el hombre solo,
vemos el versículo 18 que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora saltemos al 22 que dice, y de la costilla que Yahvé Dios, Yahvé Elohim, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya todos hemos conocido que la palabra hizo en el hebreo es la palabra hebrea baná, que significa edificar. Y Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso en 1569 dice y edificó. Y cuando tú miras la Septuaginta, la palabra griega para edificar es oikodomeo. Aquí en la Septuaginta dice oikodomesen, edificó. Y le edificó una mujer y la trajo al hombre. Vamos al capítulo 3, verso 16. Entonces vimos que Dios formó al hombre, luego en el 18 dijo que no es bueno que esté solo, en el 22 formó la mujer, o le edificó una mujer, y en el capítulo 3, versículo 6, después de la caída, y todos conocemos que la caída empezó por Eva y terminó en el hombre, ¿cierto? Fue como, digámoslo en otras palabras, fue completada por el hombre. Ahí fue la caída, quedó en el hombre y la mujer. Entonces, después de la caída, en el capítulo 3, versículo 16, después de que Dios hace juicio a la serpiente, al hombre le dijo que maldita sería la tierra por tu causa. Y entonces le dice algo a la mujer. Verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él, ¿qué? Se enseñoreará de ti. ¿Eso sucedió después de qué? Después de la caída. Quiero leer ese mismo versículo, pero de una Biblia. La Biblia Dios habla hoy, que nosotros la hemos conocido. La Biblia es como una paráfrasis, pero quiero leerla porque ella al final trae el entendimiento de lo que en realidad quiere decir ese versículo. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Eso es lo que quería decir. Cuando dice que tu marido se enseñoreará de ti, está diciendo que él iba a tener autoridad sobre él, ¿cierto? Ya leyendo esto, entonces ahora sí vamos a ir a 1 Corintios 11:2. Y entonces el tema que vamos a tratar es sobre cubrirse la cabeza. Asuntos sobre cubrirse la cabeza. Porque, hermanos, la historia de la iglesia ha tenido un debate desde que empezó en Pentecostés a expresarse si la mujer debe o no debe cubrirse la cabeza, ¿sí? Porque hay unos versículos aparentemente que dijeran que no, hay otros versículos que aparentemente... Y entonces la iglesia en expresión ha estado dividida. Una parte ha dicho que sí, otra parte ha dicho que no. Entonces, cuando hay ese tipo de división en la iglesia en relación con la palabra, yo creo que la misma palabra nos tiene que dar a nosotros un equilibrio en lo que nosotros debamos hacer. Hay cosas físicas que dejó el Señor en la casa. Por ejemplo, lo que hicimos hoy, partir el pan, es un aspecto físico que se tiene que hacer en la casa de Dios. Por ejemplo, el bautizo es un aspecto físico que se tiene que hacer en la casa de Dios. La imposición de manos es un aspecto físico que se tiene que hacer en la casa de Dios. El ungir con aceite, ¿recuerda Santiago? Cuando la Escritura dice que si hay uno enfermo, que llame a los ancianos y le unjan con aceite. Esto es un asunto literal, que también es un aspecto físico. Y aunque nosotros entendemos que las cosas son por el Espíritu, también nosotros hemos entendido que hay cosas que el Señor dejó literalmente en la casa de Dios para que nosotros la hiciésemos, ¿sí? Y son cosas espirituales, hermano, porque el partimiento del pan es un asunto espiritual. Hermano, ¿cómo vas a decir que es un asunto espiritual sabiendo que nosotros comemos pan físicamente y bebemos vino físicamente? Hermano, porque la Escritura habla de que el Señor dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi carne. Y estas cosas se entienden solo ¿por qué? Por el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, una persona que venga en medio de nosotros nos ve comiendo pan y bebiendo vino y no va a ver sino ¿qué? Pan y vino. Pero por el Espíritu nosotros tenemos un testimonio de qué es lo que eso es, ¿sí?
No estamos hablando de que se transforma, estamos hablando de la realidad espiritual. Entonces hay cosas físicas que el Señor dejó en la casa de Dios y esta es una de las que vamos a tratar, ¿cierto? Vamos a mirar entonces qué dice la Escritura en relación con eso. Vamos a leer todo de corrido, 1 Corintios 11:2 hasta el versículo 16 y luego con el favor de Dios entonces vamos sobre nuestros pasos. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, Pablo a los Corintios, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el apóstol iba de localidad en localidad, iba entregando un depósito, iba entregando unas instrucciones. Naturalmente que al principio eran ¿cómo? Orales. Las instrucciones al principio eran orales, no eran instrucciones escritas. Al principio eran orales y después se convertían en cartas. Y entonces ya empezaban a circular como carta de los apóstoles. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Juzgad vosotros mismos, verso 13. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les da cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Cuando nosotros miramos el contenido del libro de los Corintios, el apóstol Pablo entró tratando problemas. El primer problema que entró tratando el apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿cuál fue? División. El segundo problema, ¿cuál fue? Fornicación. Sí. Tercer problema, hermanos que iban a juicio con otros ante los inconversos y no tenían discernimiento y sabiduría para aclarar las cosas entre ellos mismos. Cuarto problema, libertinaje del cuerpo y los alimentos. Quinto problema, en 1 Corintios 7, el matrimonio. Entonces, Pablo dice, de acuerdo a las cosas que me escribiste, bueno es al hombre esto. ¿Recuerdan? ¿Por qué habla así? Porque el mismo texto está diciendo que le hicieron una pregunta a Pablo acerca del matrimonio. El sexto problema era lo sacrificaba a los ídolos, en 1 Corintios 8. Y el séptimo problema, precisamente el que vamos a tratar. ¿Cuál? Cubrirse la cabeza. Entonces, cuando nosotros miramos el texto, nosotros miramos, en primer lugar, que el capítulo 11 no me está hablando de hermanos, ni de hermanas. Y ya de entrada eso tiene que empezar a decirme como algo a mí. Me está hablando es de varón y me está hablando de hembra. Por eso inicialmente nosotros leímos Génesis 2, porque el apóstol se está yendo ¿a dónde? A la creación. Más adelante, como en el verso 11 o 12, él empieza a hablar es de la creación. Y Pablo, para este tema, para darlo a conocer, porque lo que concluye Pablo por el Espíritu Santo, la Escritura dice que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo llega a 1 Corintios 11, que es algo que ningún apóstol más habla, porque es Pablo el que tiene esa revelación, para llegar a esa revelación, ¿en qué se basa? En el mismo Génesis. O sea, Pablo tiene una revelación de lo que es el orden de la creación, el mismo Génesis. Entonces vemos también que no habla ni del Padre ni del Hijo, sino que habla de ¿quién? De Dios
y Cristo. Y cuando se habla de Dios y Cristo, ¿está hablando de qué? De una relación de subordinación, de Dios como el creador y la cabeza, y Cristo como ¿quién? Como el enviado de parte del Padre, ¿cierto? Aunque en la esencia el Hijo es Dios con el Padre, ¿sí? El Hijo es Dios, el Padre es Dios, y tienen una comunión eterna interrumpida por el Espíritu, ¿sí? Y no hay alguien mayor o hay alguien menor, porque es Dios. Pero ¿qué pasa? En la manera como Él se relaciona con la creación, el hermano James Oliver Buswell en Teología Sistemática habla de eso se llama una relación económica, la manera como Dios interactúa con la creación, porque está la Trinidad esencial, algo que no cambia y no muta en Dios. Entonces, en esa relación con la creación, el Hijo se hace hombre, y entonces como hombre se subordina ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Por eso entonces ahí entendemos esa palabra que dice, el Padre es mayor que yo, ¿cierto? Porque el Padre es mayor que el que lo envió. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar dos aspectos en este 1 Corintios capítulo 14. Se está hablando de la relación entre Cristo, no y la iglesia, sino entre Cristo y cada persona. ¿Cómo así? Cristo, varón y mujer, ¿sí? No Cristo y la iglesia, porque Cristo y la iglesia en Efesios habla él de una manera clarita, y ahorita lo vamos a leer. ¿Listo? Entonces, para que nosotros podamos entender el asunto de cubrirse la cabeza, nosotros debemos entender que Dios estableció dos sistemas. ¿Cómo lo vemos? Por la misma escritura, y ahorita vamos a mirar unos aspectos. Estableció el sistema de la gracia y el sistema del gobierno. El sistema de la gracia es dado para que nosotros podamos entrar y cumplir ¿qué? En el sistema del gobierno. En el sistema de la gracia, Dios dice, vamos a leer un texto en Gálatas 3:26, porque es que se utiliza este texto para decir y afirmar el pastorado femenino, cuando la escritura en ese capítulo no está hablando del pastorado, está hablando de algo diferente. Y eso es lo que nos queremos referir al aspecto del sistema de la gracia. Entonces, ¿para qué fue añadido el sistema de la gracia? Porque el hombre se insubordinó ante Dios, porque los ángeles se insubordinaron ante Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Al menos con los hombres, da el sistema de la gracia para que por medio de la gracia puedan someterse al sistema de la autoridad de Dios. Mire, una persona que no ha estado en la gracia de Dios no se puede someter al sistema de la autoridad o el sistema de gobierno de Dios. Gálatas 3:26 dice, puesto que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Está hablando de qué? De la gracia, de la fe y de la salvación, ¿cierto? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? La escritura dice en Romanos 6 que nosotros fuimos bautizados ¿en qué? En la muerte del Señor. Entonces, cuando creímos, fuimos juntamente sumergidos con Él en su muerte, sepultados. Y entonces, en ese aspecto de que fuimos bautizados, de que creímos, de que el Señor nos salvó, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Entonces, mire lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dando un golpe certero al primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo había diferencia entre judíos y griegos. Los judíos tenían, y está la hora, que los judíos por causa de la llamada circuncisión sigan siendo diferencia entre gentiles y judíos, ¿cierto? Pero no solo eso, no hay esclavo ni libre. En el primer siglo todavía existía la esclavitud. Y el caso lo tenemos ¿en dónde? En Filemón y Onésimo, ¿cierto? En las escrituras. Entonces dice, pero también dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí no está hablando de la administración de la casa de Dios, ni del ministerio, sino que está hablando de qué. El mismo contexto lo enseña, de la fe, de la salvación y de la gracia. Entonces, en la gracia de Dios no hay diferencia entre hombre y mujer.
porque Dios no dice, no, bueno, este es varón y lo voy a salvar, y esta es mujer, no la voy a salvar. No, Dios salva a una persona, sea hombre o sea mujer. Y cuando ya la salva, hombre o mujer, ¿qué pasa? Pasa a ser una nueva creación. Y en la nueva creación no hay hombre y no hay mujer en el aspecto de la gracia, ¿cierto? Pero Dios también tiene un aspecto, el aspecto del gobierno, ¿sí? Y en ese aspecto del gobierno, miramos un ejemplo, por ejemplo, cuando pecó Adán. Adán peca y Dios determina algo, le dice que va a morir y Dios hace algo. ¿Qué hace? Lo saca de Edén, ¿recuerda? Para que a la tierra, que labra la tierra donde fue tomado. Pero más sin embargo, esa fue una decisión del gobierno de Dios, porque fue directamente contra la autoridad del Señor, porque el Señor le dijo, no comas, porque si no de muerte moriréis. Entonces, más sin embargo, en esa decisión de gobierno, Dios hace algo. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que hizo el Señor? Cubrió a Adán y Eva de pieles de animal. Y hay hermanos que han dicho que lo que el Señor hizo fue un sacrificio representando el sacrificio del Cordero. Y cubrió a Adán, les dio gracia, ¿cierto que sí? Les dio gracia a ellos. Más sin embargo, eso no menoscabó la decisión de que ellos fueran sacados de Edén, ¿sí? Entonces está la decisión de gracia y la decisión de gobierno. El caso de David, cuando pecó con Betsabé, ¿ustedes recuerdan? Bueno, según las escrituras, David tenía que morir porque adulteró, porque asesinó, ¿cierto que sí? Según la ley. Pero en el Salmo, no recuerdo, 55, 53, David apela a la gracia del Señor para ser perdonado. Y Dios lo perdona, porque esa es su gracia. Pero según la decisión del gobierno, el Señor le dijo a David, nunca se apartará la espada de tu casa. Fue perdonado en la gracia del Señor, pero en la decisión de gobierno de Dios, nunca se apartará la espada de tu casa porque tú derramaste sangre inocente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo el gobierno y la gracia de Dios? Okay. Entonces, ¿qué hace la gracia? Nos posibilita a nosotros de que nos podamos someter al gobierno de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender la cobertura, primero debemos entender estos dos tipos de sistemas que Dios ha establecido, el sistema de la gracia y el sistema del gobierno. Si un hermano o hermana no entiende el sistema del gobierno ni el sistema de la gracia, pues no va a poder entender a qué se hace referencia la cobertura. Amén, hermanos. Entonces vamos a 1 Corintios 11:3 y vamos entonces a empezar a pasar nuevamente por lo que ya hemos leído. Volvemos a decir, es un tema que ya conocemos, vamos a pasar nuevamente para ser afianzados en lo que ya hemos conocido de parte del Señor. Entonces, el asunto de cubrirse la cabeza pertenece ¿a qué? Al gobierno de Dios, no pertenece a la gracia, pertenece al gobierno de Dios, porque ya de entrada miramos que no hablaba ni hermanos ni hermanas, sino varón y mujer, que ya hablaba de Dios y Cristo, no el Padre y el Hijo, en esa relación íntima, en esa relación eterna que han tenido por el Espíritu. Entonces ya de entrada vamos viendo a qué se está refiriendo el apóstol. Y además el apóstol se va a la creación. O sea, el apóstol Pablo lo que está teniendo en cuenta acá es el orden de la creación. Él no se está yendo fuera de la palabra, en la misma palabra. Por eso Pablo decía algo como esto, y ahora es que lo entendemos. Cuando a él lo acusaban, él decía, yo no he dicho otra cosa más que lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y el ejemplo lo tenemos acá. ¿Qué está hablando Pablo? Bueno, lo que decía la ley. ¿En dónde? En Génesis. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Hay cosas que necesitamos saber. Y el Espíritu Santo nos está diciendo acá, quiero que sepáis una cosa. ¿Qué cosa? Que Cristo es la cabeza de todo varón. Aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Cierto que sí? Lo dice en Efesios 5:23. Vamos a leerlo, hermano, y volvemos. Efesios 5:23, un momentico. Efesios 5:23, unos libritos más adelante, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, en el aspecto de la gracia, Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Pero aquí volvamos a 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de no la iglesia. O sea, sí es la cabeza de la iglesia,
Pero aquí lo que estamos leyendo es que dice que es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, el sistema del gobierno de Dios, ¿cómo se completa? Con 3 cabezas. Ahí queda completo el sistema de Dios. Dios como cabeza, Cristo como cabeza y el hombre como cabeza. O sea, eso completa el sistema del gobierno de Dios, que hay 3 cabezas, ¿cierto? Versículo 4. Todo varón, entonces está empezando a explicar el Espíritu Santo a los hermanos en Corintios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, o sea, ahí el griego da a entender como algo que cuelga o que cubre, afrenta. La palabra griega para afrentar es kataijuno, que significa avergonzar, abochornar o desgraciar. ¿Sí me entiendes? O sea que el varón, cuando se cubre su cabeza para orar, ¿qué es lo que está haciendo? Avergonzando, abochornando y desgraciando a su cabeza. Y el versículo anterior que dijo, que ¿quién era la cabeza del varón? Cristo. El versículo anterior dijo, Cristo es la cabeza del varón. Entonces el varón, si se cubre para orar o ¿qué es profetizar? Leer la palabra. O hay profecía y hay profetizar, que son 2 cosas diferentes, ¿cierto? Están muy relacionadas, pero... Entonces, ¿qué es profetizar según 1 Corintios 11, 12, 14? Es leer la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Por qué el hombre no debe cubrirse su cabeza al orar o profetizar? Porque hay una manera de cubrir, llamémoslo así, que no encontramos otro término, hay un cubrir espiritual. ¿Cuál es el cubrir espiritual del hombre? Que se somete a Dios. Cuando el hombre se somete a Dios, tiene su cabeza cubierta delante de Dios. Eso es lo que es cubrirse la cabeza. A los hombres, a los ángeles y a Cristo, ¿cierto? Porque para la mujer Dios dejó algo diferente. Versículo 5. Pero mire lo que acabo de decir del hombre. Hombre, cuando ores y profetices, no debes cubrirte la cabeza, porque si tú te cubres la cabeza va a pasar algo. Estás afrentando a tu cabeza. Y el versículo 3 dijo, Cristo era la cabeza del varón. Entonces, ¿a quién estaría afrentando? A Cristo. Pero recuerde que Cristo tiene una cabeza, Dios. O sea que si afrentas a Cristo, afrentas a Dios. Eso es una escalera hacia arriba. Si afrentas a una, afrenta todas hacia arriba, hermano. Pero toda mujer, entonces ya ahora, primero se refirió al hombre. Mire que no dice toda hermana, dice toda mujer. Y en el versículo que leímos ahorita dice todo varón. Ahí no estamos viendo a qué se está refiriendo. Pero toda mujer que ora o profetiza, la mujer puede orar y puede profetizar. Claro que sí, porque se lo está diciendo, ¿cierto? Con la cabeza descubierta, el hombre se le dijo, no cubras para orar o profetizar. Pero a la mujer le dice, mujer, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta la misma palabra, a su cabeza. ¿Y qué sigue diciendo Dios? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, Dios está diciendo que el hombre no debe cubrirse porque afrenta su cabeza, pero al mismo tiempo está diciendo que la hermana cuando profetiza o ora debe cubrirse. Y si no se cubre, Dios ¿cómo la ve? Como una mujer que si se hubiese rapado la cabeza. Así es el asunto. O sea, eso es lo que dice la Escritura, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la mujer, ella, la hermana, que ora y profetiza sin cubrirse, se hace como una que si se hubiese rapado, o sea, como si estuviese calva. ¿Sí? Así como Dios, así como Cristo acepta su cabeza que es Dios, y así como nosotros los hombres aceptamos a nuestra cabeza que es Cristo, Dios solamente demanda esto de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios, Pablo por el Espíritu Santo, se está yendo a la creación.
O sea, Pablo está teniendo en cuenta Génesis 2, no es más. Y yo sé que de pronto es un tema un poco complicado en el caso de nuestras hermanas, porque nosotros ya lo hemos dicho, hay un problema, o sea, hay muchos problemas con el que quedaron los hombres y las mujeres después de la caída. Pero ustedes recuerdan que Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Y mujeres, someteos a vuestros maridos. Este mandamiento no es por casualidad. ¿Ustedes recuerdan cuántas mujeres tuvo Salomón? 300 concubinas, 700 concubinas y 300 esposas, algo así. El asunto era que era 1000. Yo no sé cómo hizo ese hombre, ¿no? Pero el asunto es que tenía 1000 mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasó que cuando el hombre cae, no quiere amar a una. En el caso de Salomón quería amar a 1000, ¿cierto? Y en el caso de la mujer, pues salió un problema, que ya entonces le costaba someterse. Ya de entrada, la mujer tuvo que haberse sometido a Adán en el huerto, porque el mandamiento de que no comiera se lo dio Dios ¿a quién? Al hombre. Y la mujer, ¿cómo lo supo? Porque después el mandamiento se lo dio el varón a ella, y ella no se sometió a ese mandamiento, a la palabra de Dios. Entonces, a nuestras hermanas les cuesta un poco someterse, y yo sé que es difícil, y al hombre le cuesta un poco amar a una mujer. Entonces por eso el apóstol Pablo llega por el Espíritu, maridos, amad a vuestra mujer, y no con cualquier amor, no, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si yo quiero aprender del Señor, tengo que ir a la palabra y ver cómo Cristo amó a la iglesia para que nosotros podamos aprender a amar a nuestra esposa. Amén, hermanos. Entonces dice, estábamos en el versículo 4. Listo. En base a qué la mujer debe cubrirse, en base a la posición que Cristo tiene con el Padre, con Dios, y en base a la posición que el hombre tiene con Cristo. ¿Cuál? Que el hombre está sometido a Cristo y que Cristo está sometido al Padre. Que el hombre tiene como cabeza a Cristo, tiene una autoridad, y que Cristo tiene una autoridad sobre sí, que es Dios. Es en base a eso que la mujer debe cubrirse, hermano. Ahora, hay un comentarista que habla de esa parte que dice que fuese como si se hubiese rapado. Un comentarista dice que en el primer siglo, en ciertos templos, ciertas sacerdotisas, para servir y adorar a su Dios, ¿sabe qué hacían? Se rapaban la cabeza. ¿Me entiende? Entonces, por eso, en cierta manera, también está diciendo que Dios la ve como si una que se hubiese rapado, como una que está sirviendo a un Dios extraño o a un Dios ajeno. ¿Y sabe qué término utiliza este comentarista para referirse a eso? Prostitutas sagradas. Y ese término está en Reina Valera 2006, prostitutos sagrados, ¿sí? Que se entregaban a la abominación, al adulterio en los cultos que hacían, sobre todo a Artemisa, a Diana de los Efesios. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, pero ¿cuándo tiene que cubrirse? El versículo anterior que dijo, cuando ora o profetiza, no es más. Porque estás tocando a Dios, estás tocando la administración de Dios. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. O sea, cuando dice que se corte es que se lo rape, pues, lo que estamos diciendo en el versículo anterior. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué? Entonces Dios le deja una opción, mira. Cuando ores o profetices, según la economía neotestamentaria, que es basada en el Antiguo Testamento, porque Pablo lo que está en Génesis, está diciendo, mira, cuando toques mi administración, cuando me toques a mí, en mi autoridad, para orar o para profetizar, tú debes cubrirte. ¿Cierto? Si no te quieres cubrir, entonces te rapas. Y si le es vergonzoso raparse, pues entonces cúbrete. O sea, eso es lo que está diciendo la Escritura. No es más ni menos. Ahora, Dios está diciendo que las hermanas deben ser consecuentes. ¿Se me entiende? Porque está diciendo, para mí,
Si tú oras o profetizas sin cubrirte, es como si estuvieras rapada delante de mí. Y si no te quieres cubrir, entonces rápate. Esa es la consecuencia que Dios le da, ¿cierto que sí? Ahora, vamos a mirar algo en el Antiguo Testamento de esa rapada. Vamos a mirar una que está en la Escritura y una que vamos a leer en la pechita, pero por historia. ¿Por qué lo decimos por historia? Porque la pechita aramea no tiene tanta autoridad o no tiene autoridad como tienen los manuscritos hebreos y los manuscritos griegos. Entonces, por eso lo vamos a leer a manera de referencia. Deuteronomio 21:10. Vamos a ir a Deuteronomio 21:10. Mire, está dando leyes por Moisés hasta que llega al versículo 10. Mire qué es lo que dice, cuando iban a la guerra. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Cuando salieres a la guerra contra sus enemigos, y Yahvé tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza. O sea, esto pasaba en la cultura judía, porque estaban hablando de que cuando los judíos iban a la guerra, esto no está pasando entre los griegos, ¿cierto que sí? Pero tiene una relación. Rapará su cabeza y cortará sus uñas. Se quitará el vestido de cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será su mujer. Es como si murieran los padres para ella porque tienen que llorar como un luto. Entonces, en medio de los israelitas, en la cultura de israelitas, sobre todo en este tiempo, digamos cuando Josué iba a la guerra con el ejército de Israel, y vamos a decir, supongamos que se iba para Amón y peleaba en Amón, y entonces alguno de los soldados veía a una mujer que le gustaba, la traía, entonces se la traía. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo que dice la ley. Tenía que raparle la cabeza, cortarle las uñas y cambiarle la vestidura. Entonces, cuando las mujeres en Israel en ese tiempo, no entre los griegos, porque esto no es cultura de griegos, es de los israelitas, veían una mujer calva en medio de los israelitas o rapada, ya sabían de dónde era. Ah, esta fue tomada en cautiverio. O sea, esta viene, quién sabe de qué nación será, la tomaron en cautiverio. Entonces por eso Pablo en parte dice, si le es vergonzoso raparse, entonces cúbrase, ¿sí? Y vamos a leer número 5, desde el versículo 11, y vamos a leer el 18, y ahí donde vamos a entrar entonces a mirar la pechita por información, porque volvemos a decirlo, el manuscrito arameo no tiene tanta autoridad como tiene el manuscrito hebreo o como tiene el manuscrito griego. Número 5:11, cuando aquí está hablando del espíritu de celos que venía sobre un esposo. También Yahvé habló a Moisés. Números capítulo 5, versículo 11. También Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si una mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y si su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, o sea, puede venir espíritus sin haberse acostado con otro hombre, o por haberse acostado con otro hombre. Entonces el marido traerá a la mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echada sobre aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Mire hasta lo que tenía la ley. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahvé, y luego tomará el sacerdote del agua santa. Este agua santa era un agua que era purificada, ¿sí? Que era de fuentes. En un vaso de barro, no es el agua bendita, ¿no? Que ahorita no tiene referencia con eso.
En un vaso de barro tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Mire todo lo que pasaba. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahvé y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces queremos leer ese mismo versículo de la versión Pechita. Queremos leer ese mismo versículo de la versión Pechita, el versículo 18 de número 5, pero a manera de información. El 18 decía que descubrirá su cabeza. Bueno, esta versión dice, entonces el sacerdote presentará a la mujer ante Yahvé, rapará la cabeza de la mujer y colocará en su manto la ofrenda de cereal memorial, que es la ofrenda de cereal por los celos, y en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas de la prueba. Según la versión Pechita, pues la mujer que había sido rapada era una mujer que ¿qué? Era sospecha, que estaban sospechando de ella de adulterio. Eso lo decimos por información. Pero en el texto que leímos en número 21, cuando habla de que la mujer es tomada en cautiverio. Volvamos nuevamente a 1 Corintios. Entonces, eso lo dijimos por causa de que dice, si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Volvemos nuevamente a 1 Corintios 11, versículo 7. Y ya vamos terminando, hermanos. Entonces, explicó que la mujer debe cubrirse. Ahora el Espíritu va a explicar, ¿cierto?, por qué el varón no debe cubrirse. ¿Sí? Está el apóstol Pablo explicando esta situación a los corintios, hermano, y es una bendición, porque ningún apóstol habla de esto. Y el Espíritu movió a Pablo para que explicara este tema. Y si está en la palabra de Dios, nosotros debemos tomarlo, porque no se puede desechar nada de la palabra de Dios, que es el consejo del Señor. 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Va a explicar por qué. Pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Entonces nosotros podríamos decir así, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues imagen y gloria de Dios, pero la mujer sí debe cubrirse la cabeza, porque es la imagen y gloria del varón. Listo. Entonces, al cubrirse la cabeza la mujer para orar y profetizar, demuestra con la cabeza cubierta que ella no es la cabeza. Uno de los aspectos. Ella demuestra al cubrirse que tiene una autoridad sobre sí. Hermano, pero entonces, ¿por qué el hombre, Dios también no se lo dio al hombre? ¿Se me entiendes? Porque en el principio, en la creación, aunque el hombre cayó, la escritura dice en 1 de Timoteo que la mujer fue la que pecó, ¿sí? Ella fue la que desobedeció el mandamiento e hizo que Adán cayera en transgresión. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hermano, tanto como nosotros los varones, tanto como Cristo, ellos están cubiertos delante del Señor. ¿Cómo así, hermano? Claro, el Hijo no se somete siempre al Padre. Cristo no se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Recuerdan el Señor Jesús cuando estaba llegando el punto en que iba a ser crucificado? ¿Qué le dice al Padre? Padre, si quieres pasar de mí esta copa, hazlo. Pero termina diciendo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces vemos nosotros que el Hijo, como enviado, siempre estuvo sometido al Padre. Por ende, siempre tenía su cabeza cubierta delante de Dios, porque lo reconocía como autoridad. Y el hombre de la misma manera debe reconocer y estar sometido siempre al Señor para tener su cabeza cubierta delante del Señor. Pero el Señor, en su sabiduría, en su presciencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, dejó el mandamiento fue a la mujer, que literalmente se colocara una cobertura aparte de la que le dio, ¿sí? Entonces,
nosotros los varones, lo que dice el texto, ¿qué reflejamos? La imagen y gloria ¿de quién? De Cristo. Y las mujeres, nuestras amadas hermanas, ¿qué representan? La imagen o la gloria del varón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no debo cubrirme la cabeza yo cuando oro o profetizo? Sencillo, hermanos. Porque si yo reflejo, o sea, el varón refleja la imagen de Cristo, si yo me cubro, al cubrirme, ¿qué estoy haciendo? Estoy velando la imagen y gloria de Dios. O sea que en la reunión no se va a ver la imagen y gloria de Dios, sino ¿quién? La imagen del varón. Cuando la mujer no se cubre, está reflejando la imagen del varón, ¿cierto que sí? Y cuando yo no me cubro, o sea, literalmente, que yo no debo cubrirme, estoy reflejando la imagen de Cristo. Entonces en la reunión, ¿qué se estaría reflejando? La imagen del varón y la imagen de Cristo. Y Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? Que solamente se exprese y se dé a conocer la imagen de Cristo. Por eso la mujer debe cubrirse y por eso nosotros no debemos cubrirnos. Porque nosotros no debemos velar la imagen de Cristo. Por eso un hermano, cuando tiene el cabello largo, lo que está haciendo, ¿qué? Es que está velando la imagen y gloria de Dios, que es Cristo, hermano. Amén. Amén. Entonces llega el versículo 8, el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces, ¿a qué está yendo Pablo? A Génesis. Porque el varón no procede de la mujer. ¿Eso en dónde está? En Génesis. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita? Que Dios primero forma al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ahí está diciendo, el varón no procede de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios lo formó del polvo de la tierra. Y sigue diciendo, sino que la mujer del varón. ¿Recuerda lo que leímos en Génesis? Que el Señor tomó de la costilla e edificó una mujer. Entonces está hablando ¿a qué? ¿A qué se está yendo Pablo? A la creación. Y siempre se está yendo a la creación. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. ¿Recuerda el versículo que leímos? No es bueno que el hombre esté solo. Eso lo leímos de acuerdo a este texto. Entonces por eso dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Dios dijo, no es bueno que el varón esté solo, entonces le haré ayuda adecuada, ayuda idónea. Sino la mujer por causa del varón. ¿Sí? Ahí Pablo se está yendo expresamente al libro de Génesis. Por eso Pablo decía, yo no he hablado nada diferente de lo que está en la ley y en los profetas, eso es lo que decía Pablo. Y aquí nos estamos dando cuenta de eso. Listo. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces se refiere a la creación, se refiere al gobierno, donde Adán es la cabeza. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 10, ya vamos terminando. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí queremos detenernos un momento en algo. La palabra señal no está en el griego, por eso traímos esto. La palabra señal no está en el griego, y ahorita los hermanos mismos lo van a comprobar cuando leamos el Nuevo Testamento griego. Este interlineal donde dice, y vamos en el versículo 11, ¿cierto? 10. Por tanto, debe la mujer potestad tener sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces, si quieren los hermanos, ahorita lo miran ahí, con toda libertad. Con toda libertad, entonces ahorita lo miran. La palabra señal en el griego no aparece. Dice, por lo cual la mujer debe tener autoridad, exousia, que significa precisamente autoridad. Entonces, dice que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Lo que pasa es que el escritor le añadió la palabra señal para decir que la cobertura era una señal, ¿sí? Pero en realidad dice la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, pero ahora ya aquí se está yendo, aparte de la creación de Adán y Eva,
se está yendo mucho más atrás. Porque recuerde que la creación de los ángeles fueron mucho antes de la creación del hombre, de Adán y Eva. Se está yendo a los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles en este asunto? Primero, lo que debemos saber nosotros es que la reunión, y no solamente esta, las reuniones en las cuales nos reunimos a invocar el nombre del Señor, a alabarle, a exaltarle, a conocer de Él, a hablar de su palabra, a dar a conocer su consejo, esta reunión también está vista por los ángeles, hermano. Vamos a ir al Salmo 138, versículo 1. ¿Sí ves? Entonces la escritura está diciendo que la mujer, que en el lugar donde le crece el cabello a la mujer debe tener una autoridad por causa de los ángeles. Entonces mire que lo que dice el Salmo 38.1, que dice Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón. Y así debe ser nuestra adoración a Dios. Así debe ser nuestra alabanza para el Señor. Con todo el corazón, o sea, con todo el entendimiento, con toda la mente, con todo nuestro espíritu. Delante de los dioses te cantaré salmos. ¿De qué está hablando? De un momento donde se reúnen a alabar al Señor, ¿cierto? Y cuando dice la palabra delante de los dioses, la Septuaginta dice ángelos. Dice delante de los ángeles. Y si tú miras la Latín Vulgata dice angelorum, que significa ángeles. Entonces, en esta reunión y en las reuniones que se están teniendo, aparte de que el Señor está en medio, también los ángeles están viendo nuestras reuniones, aparte de eso. Entonces, cuando dice que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles, pues el Señor naturalmente, por el Espíritu Santo en Pablo, se está yendo antes de la creación. ¿Qué tienen que ver los ángeles con que la mujer tenga autoridad sobre su cabeza? ¿Sí? Hermano, recuerda que hemos venido hablando que Dios tiene la cabeza, que Cristo tiene su cabeza cubierta al someterse a Dios. Y hemos dicho que el hombre tiene su cabeza cubierta al someterse a Cristo. Bueno, de la misma manera, los ángeles tenían su cabeza cubierta al someterse a la autoridad de Dios. Pero como unos ángeles se salieron de esa autoridad y descubrieron su cabeza, ¿sí? Que fueron los ángeles caídos, entonces por eso el Espíritu Santo por Pablo está diciendo por causa de los ángeles, porque una parte de los ángeles no mantuvieron su cabeza cubierta, o sea, sometidos a la autoridad, que su autoridad era ¿quién? Dios. Entonces, por eso Dios dice que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque cuando ellas se colocan la cobertura para orar y profetizar, están dando un testimonio sin palabra a los ángeles que cayeron. Que nosotras, las hermanas, nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido. Nosotras no hacemos lo que ustedes hicieron, se salieron de la autoridad y no mantuvieron su cabeza cubierta. Nosotras nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido, en este caso sería ¿quién? El varón. Nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido, que en este caso sería ¿quién? Cristo. Y nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido, que en este caso sería ¿quién? Dios. Y también es un testimonio a los ángeles que no cayeron. ¿Cómo? Sin palabras. Cuando se cubren al orar y profetizar, y entonces le dicen, nosotras nos mantenemos en la misma posición que ustedes se mantuvieron. Hermano, mira, cuando en Ezequiel, ustedes ven las visiones que tuvo Ezequiel acerca de los seres vivientes querubines, y hay una particularidad de los querubines, hermano. Sus pies son como bronce bruñido, ¿recuerdan? El bronce hace referencia ¿a qué? A juicio. Quiere decir que en esa rebelión que hubo de seres espirituales angelicales, hubo una parte de seres que se mantuvieron. Y ustedes recuerdan que Luzbel, antes de ser diablo,
era un querubín, o sea, él es un querubín, pero era uno de los rangos más altos que existe en el cielo de Dios, por decirlo así. Pero estos querubines que Dios los muestra, que Ezequiel dice que sus pies como bronce bruñido, quiere decir que ellos en ese juicio, ellos pasaron por ese juicio y salieron ilesos. ¿Sí me entienden? Pero hubo una parte de ángeles que quedaron, que descubrieron su cabeza, que no se mantuvieron sometidos a su autoridad, que era ¿quién? Dios. Entonces por eso el Espíritu Santo le revela esto a Pablo y dice, la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Estamos entendiendo ese aspecto de los ángeles? Maravilloso, hermano, cuando uno entiende qué tiene que ver los ángeles en esto que nosotros hacemos, hermano. Amén, hermano. Por eso es que el diablo se opone tanto a que la mujer se cubra la cabeza, porque le avergüenza ver que las hermanas hacen lo que él no hizo, ni los caídos hicieron. ¿Qué? Se mantuvieron y se sometieron a la autoridad de Dios, que era su cabeza, hermano. Y yo creo que esa es la razón por la cual ha habido tanta oposición. Entonces, por eso el diablo utiliza la rebelión propia del hombre, tanto de hombre como mujer, para poder decir lo contrario que dice la palabra de Dios. Pero como nosotros somos discípulos del Señor, debemos ajustarnos a lo que dice su palabra. Amén, hermanos. Pero para que no nos vayamos en autoridad contra nuestras hermanas, el Espíritu Santo equilibra las cosas, ¿sí? Porque recuerde que dijimos que el hombre no fue creado por la mujer, ni a causa de la mujer, y que el hombre no procede de la mujer. ¿Recuerda lo que leímos de Génesis? Entonces aquí el Espíritu Santo ahora lleva todo el equilibrio para que no nos sobrepasemos con nuestras hermanas. Y dice, y nuestras esposas, pero en el Señor, ¿qué? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, porque todo procede de Dios. O sea que ninguno de nosotros podemos decir que somos algo especial. Porque aunque la mujer salió de nosotros, ya después nosotros venimos de ella. Entonces el Señor está equilibrando las cosas para que no nos vayamos más allá con nuestras amadas hermanas. Ahora, después de haberles explicado 10 versículos acerca de lo que es la cobertura, porque creo que Pablo era mucho más profundo acerca del tema, después de explicarles todo esto, llega el versículo 13. Después de decirle que Cristo es la cabeza del varón, después de decirle que el varón es la cabeza de la mujer, después de decirle que el hombre no debe cubrirse cuando ora o profetiza, porque es la imagen de Dios, después de decirle que la mujer cuando ora o profetiza debe cubrirse, y si no se cubra entonces que se quite el cabello, después de explicarle todo lo que le explicó, después de decirle que debe tener autoridad por causa de los ángeles, después de explicarle todo eso, llega el punto en donde dice, juzgad vosotros mismos. Hermano, ¿será que nosotros no podemos juzgar? ¿Será que en los que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está el Espíritu Santo? Y el Espíritu no nos lleva a juzgar y discernir las cosas. 1 Corintios 14, 26 en adelante dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Entonces tenemos discernimiento por el Espíritu para juzgar. Entonces como los hermanos tenían discernimiento, Pablo les dice en el Espíritu, juzgad vosotros mismos. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Después de que todo lo que le explicó, ahora juzguen ustedes en base a lo que le he mostrado por la palabra. Pablo diciéndole a los hermanos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Por eso él está preguntando, y sobre todo a las hermanas, cuando tocan la administración de Dios, cuando tocan el gobierno de Dios, cuando oran o profetizan, hermanas, juzguen ustedes mismas, ¿es propio que ore a Dios? Versículo 14, ahora vamos a la naturaleza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Sí, ¿por qué? Primero, porque parece mujer, por eso es deshonroso. Y segundo, ¿por qué es deshonroso, hermano? Porque un hermano o un varón, en este caso hermano, porque los inconversos no entienden de esto, o sea, los no creyentes. Un hermano que tiene el cabello largo está afrentando su cabeza y es deshonroso
que estemos afrentando a Cristo porque estamos ocultando la imagen y gloria de Dios que está en nosotros. La naturaleza misma, ahora ya se va a la naturaleza, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y en las escrituras el cabello largo lo tenían solamente los que tenían el voto nazareo. ¿Ustedes recuerdan? Sansón, Juan el Bautista y Samuel, que lo diga literalmente, ¿sí? Ellos tenían el voto nazareo y ellos tenían el cabello largo. Esa era la excepción. Entonces, por eso cuando se veía un varón en Israel con el cabello largo, tiene voto nazareo. Porque eso es lo que dice la escritura. El voto nazareo, una de las cualidades era que no pasará navaja sobre su cabeza hasta que durará el voto, ¿cierto? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la naturaleza misma es un instructor por excelencia, hermano. Eso es lo que está mostrando acá. Que la naturaleza misma nos está enseñando. Si una mujer tiene el cabello largo es porque Yahvé está diciendo que las mujeres tienen que ir cubiertas. O sea, las hermanas y las mujeres tienen una cubierta natural. ¿Cuál? Su cabello. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dio el cabello largo a la mujer, ya el hecho de tener el cabello largo le estaba diciendo, tú tienes una autoridad sobre sí. Y ese es el velo de que está hablando el versículo, el velo natural. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, la naturaleza y la escritura enseñan lo mismo, ¿cierto? Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Al hombre le es deshonroso, pero a la mujer le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado cabello. Entonces, aquí donde viene el meollo del asunto. Es donde los hermanos han concluido una parte, no todos, porque hay unos hermanos que han concluido diferente. Dicen, pero mire, ahí dice que el velo les dado en lugar de el cabello les dado en lugar de velo, ¿cierto? Pero hermano, el versículo anterior que estaba diciendo, la naturaleza misma, o sea que hay algo que nosotros siempre lo hemos dicho, hermano. Cuando uno lee y estudia hermenéutica, hay algo que es fundamental y primordial para entender un versículo. Primero, lo primero y más natural es el contexto, hermano. Si tú sacas ese versículo fuera del contexto, obviamente que vas a tener algo diferente. Pero el contexto, el versículo anterior, ¿en qué lo está enlazando? En la naturaleza. Entonces el cabello que tiene la hermana, que le es contado como velo, ese es el velo natural que tienen nuestras hermanas y es un velo natural que tienen toda mujer. ¿Sí me entiende? Pero eso no es un hecho de que ella esté sometida a Dios. ¿O sí? ¿No? Las mujeres que son inconversas y que tienen su cabello largo, ¿están diciendo que están sometidas a Dios? ¿O están diciendo que están sometidas a su marido? Nunca. ¿Sí? Pues, porque ahí vemos nosotros hogares, hay veces donde el que lleva los pantalones son las mujeres. Entonces Dios estaba diciéndole a la mujer con el cabello largo que ella tenía un velo y que tenía una autoridad sobre sí. Pero por causa de la caída y por causa de lo que sucedió con Eva, que ella fue la que desobedeció a su cabeza, que fue Adán, y por ende afrentó a su cabeza, a la cabeza de Adán, que era Dios. Entonces, por causa de eso y por causa de los ángeles, Dios le dice a la mujer que aparte del velo natural, debe tener una autoridad sobre su cabeza. Todo se soluciona cuando leemos el 15 y lo sumamos con el 6. Por el contrario, a la mujer dejase crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Y si sumamos el versículo 6, que ya lo leímos, dice, versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Hermano, más claro no puede ser el agua. Aquí está diciendo que el cabello no es una cobertura de la que se está hablando, de la que hemos venido hablando. O sea, sí es una cobertura, pero no es la otra cubierta que está diciendo Dios, porque le está diciendo, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. O sea, que el cabello mismo no le sirve como cobertura, porque le está diciendo, si no te quieres cubrir, córtatelo.
Porque si el cabello le servía como cubierta, Dios le está diciendo, entonces no te lo cortes porque te sirve. Pero le está diciendo, si no te quieres cubrir, entonces córtalo. Este versículo nos enseña que no es el cabello de la cubierta que se está hablando por causa de los ángeles. Entonces volvemos nuevamente al 15. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado cabello. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, filoneicos, es la palabra griega contencioso, ¿y sabe qué significa? Es la palabra griega compuesta, filos, que es amigo, y nikos, que es triunfo. O sea, amigo de discutir, al que le gusta ganar siempre y no le gusta perder nunca. Ese que le gusta contender siempre para ser victorioso, ¿sabe lo que está diciendo? Si alguno quiere ser contencioso, nosotros eran los apóstoles, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Discutir de qué? De todo el tema que hemos venido a tratar. Entonces el apóstol llegaba, daba el mandamiento por el Espíritu, y si algún hermano o hermana quería contender, pues los apóstoles, nosotros no tenemos tal contención, no tenemos tal costumbre de estar contendiendo acerca de lo que hemos venido hablando. Ni las iglesias de Dios, ¿sí? Porque la verdad, hermano, entre nosotros no hay imposiciones. Entre nosotros lo que hay es la vida operando desde el interior, dando testimonio en nuestro espíritu que es de Dios y no que es de Dios. Y nuestras hermanas deben conocer la realidad espiritual de lo que es la cobertura. Debemos entender y deben entender nuestras hermanas lo que significa eso. Entonces Dios obtiene en la iglesia lo que no obtuvo con los ángeles que se rebelaron. ¿Qué? Que no se sometieron a su autoridad, que no se mantuvieron sometidos a su cabeza, que era Dios. Ese testimonio de la cobertura externa es un testimonio de una realidad interna en nuestras hermanas. Hermano, cuando vamos a ubicarnos en el primer siglo, y vamos aquí en este lado a colocar el templo de Dios en Jerusalén, y vamos a colocar en este lado al templo de Artemisa o Diana de los Efesios, como dice en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Lo que pasa es que Diana es en relación con los romanos y Artemisa es en relación con los griegos. Entonces los manuscritos, el Textus Receptus dice Diana de los Efesios, pero el texto crítico, el texto griego más antiguo dice Artemisa. Bueno, el asunto es que tenemos el templo de los judíos y el templo de los griegos acá, Artemisa y Diana. Entonces, si tú te sentabas acá y miraba entrar hombres y mujeres al templo judío, el templo de Salomón, y mirabas entrar hombres y mujeres al templo de los griegos, y había una particularidad, ¿cuál era? Que cuando tú entrabas y veías que entraban hombres y mujeres al templo judío, los dos iban cubiertos. ¿Tú no has visto películas del tiempo del templo? Que las mujeres y los hombres se colocaban algo y entraban. Entonces, si tú te entrabas, veían que los dos entraban cubiertos. Pero si te sentabas acá afuera y mirabas que entraban hombres y mujeres al templo de Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios, había una particularidad. Ninguno de los dos iba cubierto. ¿Sí entendemos lo que estamos tratando de decir? ¿Sí? En el templo judío, hombres y mujeres entraban cubiertos. Pero en el templo de los griegos, hombres y mujeres no entraban cubiertos. Entonces esto no es una costumbre ni de judíos ni de griegos, hermanos. Esto es una revelación que dio Dios por el Espíritu a los apóstoles, porque en ningún lugar en ese primer siglo, en ningún lugar, en ningún templo, tú encontrabas que solamente entraba cubierta la mujer, o no encontrabas que solamente entraba cubierto el hombre. Por eso es algo que es del Espíritu, ni siquiera una costumbre del primer siglo, hermano. ¿Entendimos eso? ¿Sí? ¿O claro? Amén. Voy a leerles un fragmento de la hermana Ellen Hu, que está en Aguas Vivas. Ella habla acerca de lo que es una hermana que viene de la China comunista, que conoció a los hermanos que trabajaron en el tiempo de la China comunista, y es una hermana que da un testimonio, y yo quiero leerles el testimonio de los hermanos para terminar. Nosotros, está diciendo ella, asistimos a un encuentro en Filipinas una vez al año y realmente fui conmovida cuando ellas, las hermanas, se dividieron en grupos pequeños a orar.
cuando yo participé en un grupo, ellas siempre estaban orando por los hermanos en responsabilidad, para que el Señor les diera discernimiento espiritual y sabiduría y revelación en el ministerio de la palabra y para atender los asuntos de la iglesia. Este testimonio que está dando la hermana. Muy a menudo es más fácil orar por los enfermos o por alguien en dificultades, pero si comprendemos que nuestros hermanos en responsabilidad están de pie en la línea de fuego, nosotras como hermanas debemos apoyarlos en oración y fortalecer su espíritu, alma y cuerpo para su ministerio en el nombre del Señor. Recuerda que cuando compartimos este tema, nosotros le pasamos unos folleticos a los hermanos. Precisamente era de la hermana Ellen Hu, que lo sacamos de Agua Viva, donde ella hablaba de la experiencia que ella misma ha tenido en relación con cubrirse la cabeza. Entonces, para nuestras amadas hermanas, para que se pueda cumplir la función de ayudadoras adecuadas, lo que dice la Escritura, ayuda adecuada, deben dejar al hombre ser la cabeza. Porque si la mujer quiere ser la cabeza, entonces está afrentando a Dios, a Cristo y al varón, hermano. Entonces, este tema lo traímos para mirar qué es lo que dice la palabra de una manera sencilla, ¿sí? Y el Señor pues nos dará discernimiento a nosotros para comprender y entender esto. Amén, hermano, vamos a orar al Señor. Digno es el